La primera de las profesoras que va a intervenir, supongo que la conocéis todos, igual que Inmaculada Cordero, pero para aquellos que nos están siguiendo a través de Internet, pues unas breves palabras de presentación. María del Carmen Fernández Albéndiz es profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad de Sevilla. Ha trabajado sobre aspectos relacionados con la historia del siglo XIX, aspectos políticos, como fue su trabajo sobre la corte sevillana de los Montpensier, por ejemplo, pero desde hace ya bastantes años ha orientado su investigación a aspectos especialmente centrados en lo que fue la historia de la Guerra Civil y especialmente lo que fue una de las consecuencias de la Guerra Civil, que fue la represión sobre los vencidos. Un epílogo de esa represión que en ambas zonas se desarrolló durante los años que mediaron entre julio del 36 y abril del 39. Ha trabajado, por ejemplo, en proyectos relacionados con el estudio sobre las actuaciones del Tribunal de Responsabilidades Políticas en Andalucía, una obra que coordinó el profesor Fernando Martínez. También sobre el Tribunal de Represión de la Masonería y su actuación en Andalucía, o sobre la represión contra las mujeres, que, como sabéis, es uno de los temas quizás más difíciles de esclarecer de lo que fue ese conjunto de actuaciones que englobaron lo que llamamos la represión y que no fue solo la represión física, que fue sin duda la más lamentable, sino que se extendió a distintos ámbitos, ¿no? Las depuraciones profesionales, las llamadas responsabilidades políticas, la incautación de bienes, consejos de guerra, las prisiones, los batallones disciplinarios y el exilio, ¿no? Porque el exilio no deja de ser sino una represión que sufrieron aquellos que tuvieron que abandonar su país pues para no acabar frente a las tapias de un cementerio. Sobre todas esas cuestiones ha trabajado María del Carmen Fernández. Yo les recomendaría sobre todo el último de sus trabajos, que es un libro recién publicado y que trata sobre el asesinato de los diputados andaluces del Frente Popular. Como sabéis, las últimas elecciones que se celebraron durante la Segunda República tuvieron lugar en febrero del 36, unas elecciones que por un estrechísimo margen de votos vencieron las candidaturas de centro-izquierda y que daría paso, a partir de julio del 36, a que los parlamentarios, los diputados, una figura que, de paso diré, como sabéis, es una figura especialmente protegida en cualquier régimen democrático, pues fueran, sin embargo, una de las principales víctimas de esa represión física que iba a extenderse en las dos zonas recién iniciado el conflicto. Sobre la represión contra los vencidos y el destino de muchos republicanos andaluces y españoles es de lo que nos va a tratar brevemente a continuación. Bien, buenas tardes a todos, a los presentes y a los que están presentes físicamente y a los que están a través de la aplicación. Yo principalmente les voy a hablar de lo que es la represión física, económica, incluso social, mientras que Inmaculada se centrará principalmente en lo que es el exilio. De ahí el título de Guerra y Represión, el doloroso destino de los republicanos españoles. Voy a comenzar mi disertación leyéndoles un fragmento de un discurso que dio Indalecio Prieto ya estando en el exilio en México en 1943 y que se titula Los muertos mandan. Dice el texto, dice: dividí en tres categorías a los republicanos españoles, reputando como primera la de los muertos, segunda la de los cautivos y tercera y última, por ruin,
la nuestra, la de los exiliados. En nuestros recuerdos, constituyendo la traza de un deber, están los muertos. Todos ellos, los caídos en campos de batalla defendiendo la bandera republicana y aquellos otros a quienes luego les fue arrebatada la vida por afanes de venganza contra los cuales no se ha levantado una sola voz en las iglesias de España, ni en la Basílica de San Pedro de Roma. Junto a la voz de los muertos debe oírse la de los cautivos. El recuerdo de los muertos lleva consigo impulsos de solidaridad hacia los cautivos. Cumplamos hasta donde humanamente podamos la voluntad de los muertos. Los muertos mandan, ahora más que nunca, españoles todos. Bueno, creo que el texto resume un tanto de lo que les voy a hablar y la importancia de esos muertos tan olvidados durante mucho tiempo. Pero la pregunta siempre es la misma: ¿cómo demonios llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a tantos muertos? Bueno, pues como todos saben, a través de una conspiración militar y civil gestada, como decía ayer muy bien el profesor Fernando Martínez, por las élites tradicionales del país, que se resistían a perder el poder que detentaban como consecuencia de la modernización del país por la vía de la democratización, que era lo que aportaba la Segunda República. Unos golpistas que utilizarían la violencia como su principal recurso. Algo que queda patente, la utilización de la violencia como arma desde los primeros momentos de la conspiración. Y como muestra, pues, las palabras del director de esa conspiración, el general Emilio Mola, que en un documento interno, la llamada instrucción reservada número 1, la primera, hacía pocos días que había sido nombrado director de ese movimiento conspirativo, decía Mola: se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta. Serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, aplicándoles castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelga. Esta instrucción se daba el 25 de abril de 1936. Creo que queda súper clara cuáles iban a ser esas intenciones y cuál iba a ser la dirección de ese movimiento conspirativo. Bueno, esa sublevación militar que se inicia en Marruecos la tarde del 17 de julio de 1936, por lo tanto, mal que le pese a Franco y a sus seguidores, la guerra comienza ese día, el 17, no el 18. Empecemos a derribar algunas de esas ideas que sistemáticamente nos han ido metiendo en la cabeza. Una sublevación, un golpe de Estado que fracasa y que va a terminar desencadenando una guerra que sembraría de sangre y dolor todo el territorio nacional. Yo les voy a dar algunas cifras, y lo de las cifras es difícil de explicar. Pueden encontrar ustedes cifras de todos los colores y en un arco que es a veces surrealista. He intentado seguir algunos de los recuentos de personas o llevado a cabo por los historiadores que a mí mayor credibilidad me ofrecen. Principalmente he estado trabajando con los recuentos que hizo Moradiellos
el profesor Moradiellos, y también con lo que ha hecho Espinosa. Pero bueno, con todo y con eso, ya les digo, hay toda una amplia variedad. Tenemos que tener también presente que principalmente los muertos del bando republicano son difícilmente cuantificables. Nos podemos acercar, estaremos más o menos acercándonos a las cifras, pero nunca tendremos las cifras exactas. Es verdad que la de los muertos en el bando franquista está mucho más ajustada, pero también creo que habría que darle una vuelta de tuerca a esas cifras. Yo en este caso les voy a aportar principalmente las cifras, algunas veces generales y otras del bando republicano. Bueno, se calcula que en total morirían en España entre 651.000 y 735.000, como ven, la horquilla es grande, en todas las facetas, retaguardia, guerra, cárcel, etc. De estos se supone se calcula pues que entre el 2,63 o el 2,97% de la población existente en esos momentos en España fallecería. Estamos hablando de una España de unos 24 millones de habitantes aproximadamente. Bueno, una guerra que, como les decía, va a instrumentalizar además la violencia por parte de ambos bandos, pero principalmente del golpista. La violencia creo también que hay que dedicarle más estudios. Creo que se necesitan estudios, tesis sobre la violencia, y ya no solo sobre la violencia en la guerra civil española, sino una violencia comparada, porque esa violencia que vemos en la guerra civil española no es ajena, no es algo que surge de pronto en la guerra civil española. Ese ambiente de violencia, esa cultura de la violencia existía en Europa, existía en América en estos años. Y sería muy interesante estudiar por qué. ¿Por qué esa cultura de la violencia tan potente en estos momentos? Una cultura de la violencia y una utilización de la violencia que, si estudiáis la historia a largo plazo, iréis viendo que hay rebrotes de esa violencia pues de forma casi sistemática en determinados periodos. Bueno, no sé hasta qué punto eso está vinculado a la idiosincrasia del ser humano, pero estaría bueno darle también un repaso a todos esos temas. En el caso de España, tras los levantamientos militares en las principales capitales, iríamos viendo cómo se va construyendo todo un sistema de represión en aquellos lugares donde el golpe va triunfando. En este caso, la ciudad de Sevilla se convierte en un elemento de observación para el resto del territorio sublevado, al ser una de las primeras ciudades que cae en manos de los golpistas y donde desde un primer momento se comienza a instrumentalizar la violencia y se comienza a aplicar la represión desde el minuto cero de esa sublevación. Queipo de Llano, como saben, sería el encargado
de llevar a cabo esa represión. Miren, siempre se habla de que quienes ejercen la violencia en un primer momento fueron grupos incontrolados de elementos de la falange o de los requetés. Es cierto que eso existe, pero no son los que ejercen la violencia la van a ejercer de forma sistemática, y ese tipo de violencia se ve más en los pueblos, por ejemplo, que en las ciudades, y con todo y con eso es una violencia que inmediatamente va a pasar a estar controlada por el ejército. Desde la Junta de Defensa se va a centralizar todo el proceso de represión, todo el proceso de control en manos de los militares, y será desde los tribunales militares, será desde manos de los militares desde donde se ponga en marcha la represión. Las listas no salen de estos grupos incontrolados. Las listas que acaban con cientos de personas en las tapias de diferentes cementerios o en las tapias de la muralla de la Macarena, por no hablar solo de cementerios, no están firmadas por cualquiera, están firmadas por él, están firmadas por el general Queipo de Llano. En Córdoba están firmadas también por Cascajo o por Pinto en Cádiz. Son los militares los que gestionan esa represión. Por lo tanto, son los militares los máximos responsables en última instancia de toda esa violencia. De ahí ese título de la justicia de los señores de la guerra, la represión franquista. Como les decía antes, la represión tiene diferentes vertientes, tiene diferentes etapas. Hay una primera etapa de la represión que va desde el 17 de julio del 36 hasta febrero del 37. Es la represión más salvaje. Aquí es donde encontramos esos primeros grupos incontrolados, principalmente, como les decía, en los pueblos, los famosos paseillos, pero es la represión de los bandos de guerra, repito, firmados por militares. Luego pasaríamos a una segunda etapa, de marzo del 37 a los primeros meses del 45, que es la represión que se produce ya bajo el amparo de los consejos de guerra de urgencia, o los consejos de guerra sumarísimos de urgencia. Aquí ya se ha establecido, se ha construido una nueva legalidad absolutamente ilegal, porque además en muchos casos es con carácter retroactivo, algo que va en contra del propio derecho. Pero, digamos que los golpistas van a construirse una legalidad se van a construir una legalidad en función de sus propios intereses. Y habría una tercera y última etapa que va desde finales de los años 40 que les comentaba antes hasta los 50, donde la represión va a estar dirigida principalmente contra los guerrilleros y contra las personas acusadas de apoyar real o supuestamente a esos guerrilleros. Tres etapas que al final van a terminar dando pues las cifras que ya les comentaba. ¿Cuál es la tipología de esa represión?
Como les digo, aquí no está incluido el exilio, que, como bien les comentaba el profesor Álvarez Rey, es otro tipo de represión. Pues, por un lado, la represión física, ejecuciones, cárcel, campos de concentración, trabajos forzados. En segundo lugar, la represión económica, con incautación de bienes o responsabilidades políticas. Y yo he agrupado en lo que he llamado represión social, cultural, marginación, exclusión, pues lo que son las comisiones depuradoras de las profesiones, el Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, y algo difícilmente cuantificable y que entraría más dentro de la disciplina de la antropología, que es el aislamiento social, el exilio interior al que se ven abocados muchos españoles. Y por último, una represión de género. No es igual la represión de hombres que la represión de mujeres. Bueno, pues iremos viendo cada una de estas tipologías. Represión física, de nuevo el lío de las cifras. Yo les he puesto entre 130.000 y 150.000 personas ejecutadas en todo el territorio nacional, pero podéis encontrar también cifras que en vez de 130.000 hablan de 140.000 o que llegan a los 200.000, los 250.000. Pero también hay que plantearse en todo esto una cuestión. Viendo estas cantidades, las mínimas y las máximas, si quieren, entre 130.000 y 250.000, por poner un ejemplo, ¿realmente son tan importantes las grandes cifras? 130.000 ya me parece una barbaridad. Con lo cual, todo lo que suba de ahí, bueno, es importante. Como historiadores tenemos que intentar tener esas cifras claras, pero tampoco hay que obsesionarse con el tema de las cifras. Es un trabajo que es a largo plazo, que se llegará hasta donde se pueda. Con todo esto, repito, no quiero decir que es un trabajo que no deba hacerse. Lo que digo que es un trabajo que no debe de obsesionarnos y impedir ver qué hay detrás de todo eso. Es un trabajo que hay que hacer, pero bueno, sin que nos obsesione hasta el punto de impedir que veamos otras cuestiones. Las cifras en el caso de Andalucía son también, como veis, abrumadoras. Esta cuantificación sí la hice personalmente a través de la bibliografía que se disponía en esos momentos. No recuerdo la fecha, del 2015, 16, 17, por ahí lo hice, no recuerdo bien. Estamos hablando de 57.400 personas ejecutadas en Andalucía entre 1936 y 1945, víctimas de la represión franquista, frente a esas 8.715 de la represión en zonas republicanas. Las cifras de la represión franquista sí que veréis que varían en algunos sitios. Las cifras de la represión republicana rara vez la he visto variar, casi siempre son las mismas, las de quien las dé. Junto a esta represión general, creo que es necesario puntualizar que existe todo lo que un grupo de asesinados que yo denomino crímenes de Estado, porque, como les comentaba anteriormente al profesor Álvarez Rey, afectan a representantes del pueblo, elegidos democráticamente por el pueblo soberano, y como tal son crímenes de Estado.
En este caso, pues si hacemos referencia a los diputados de la República entre 1931 y 1936, estamos hablando casi de medio centenar de diputados que serían asesinados, diputados andaluces, que representan pues un 20% del total. Y por último, esos 26 diputados andaluces en activo en 1936, que serían asesinados, que esos ya representan un 28,5% del total de los diputados andaluces del 36. Ahí tienen ustedes los rostros de esos 26 diputados. De algunos tenemos muy poca información. No ha sido fácil recopilar la documentación de todos ellos, pero bueno, como siempre se hace lo que se puede, y algo muy interesante cuando uno empieza a hacer este tipo de trabajo, y sobre todo una vez que se publica. Una vez que se publica comienza a llegar un montón de información. Con lo cual, a veces es casi mejor publicar y luego volver a publicar con lo que te va llegando, porque si se acuerdan lo que comentaba ayer el profesor Fernando Martín, con lo que le había ocurrido con el sepulturero de Almería, pues es algo que todavía sigue pasando, el miedo a hablar. El miedo a hablar de los descendientes de esas víctimas, que yo también los considero víctimas de esa represión. Bueno, pues como les decía, mucha información nos ha ido llegando, y incluso documentación que estaba guardada, que algunas familias tenían celosamente escondida todavía, pues están empezando a salir a la luz. Crímenes, asesinatos que nos llevan a un tema que son el tema de las fosas comunes, porque buena parte de esos fusilados acabaron en fosas comunes, en cementerios. Este es un tema que anoche lo estuvimos hablando en la cena que tuvimos después del coloquio, y en el que Fernando Martín, secretario de Estado, nos recordaba lo primero que hay que hacer es acabar con el mito de las cunetas. Ya no quedan víctimas en las cunetas. Y la mayoría de las víctimas, incluso en estos años, acabaron en fosas comunes. ¿Es que no había en las cunetas? Sí, pero no era el grueso de los muertos, no estaban en cunetas, no estaban en espacios abiertos. En las cunetas no queda nadie. El sistema de carreteras de España ha cambiado mucho desde 1936, las carreteras se ampliaron, se reconstruyeron, y todo eso fue desapareciendo. La mayor parte de los muertos se encuentran en fosas comunes. Es cierto que todavía quedan algunos restos que ya se están intentando pues rescatar, pues en pozos o en algunos espacios, como les decía, sin abiertos, pero son los menores. La mayoría están en fosas comunes. Y en las fosas comunes también volvemos a tener cifras discrepantes. Yo les traigo el ejemplo de Andalucía. Miren, esto está sacado del mapa de fosas que todos pueden consultar en la página web del Ministerio de la Presidencia. Si ponen mapa de fosas España o mapa de fosas Secretaría de Estado de Memoria Democrática, van a poder consultarlo por comunidades autónomas. Se podrán descargar incluso en PDF o en Excel
cuáles son cada una de esas fosas que existen en cada una de esas comunidades, y también se podrán observar cuándo se ha cometido o en qué circunstancias están esas fosas. Si se han exhumado, si están a medio exhumar, si no se pueden exhumar pero han sido dignificadas, si han desaparecido, que es otra categoría, como pasaba con la fosa de Almería, que comentaba ayer el propio secretario de Estado. La fosa ha desaparecido y eso ocurre con bastante frecuencia. Aquellas que, como les decía, no se han exhumado, pero sí se han dignificado. ¿Por qué se dignifican y no se exhuman? Porque en muchos casos se ha construido encima y, bueno, no se trata de priorizar unos muertos u otros, muertos son todos. No vas a levantar un osorio o vas a levantar unos nichos para exhumar unos restos. Bueno, eso es la opción que se ha decidido, es la de dignificar esas fosas con monolitos en los que se registran los nombres de los muertos, si se conocen. Bueno, ahí tienen esas cifras que les comentaba. Y les marco las cifras de Andalucía porque, como verán, en esta otra tabla que me facilitó la antropóloga forense Inmaculada Carrasco de la UPO, esto está muy actualizado. Estos datos me los facilitó en noviembre del 21. Las cifras se elevan a 931, de 500 y pico a 931. Bueno, cuando se terminen de verificar todas las fosas, sabremos exactamente pues cuáles son las cifras reales. Les decía, buena parte de esos, un gran número de fosas van a ser abiertas desde el momento en que se comienza a construir el Valle de los Caídos. Luego hablaremos de esa construcción. Y se van a ir trasladando a lo largo de los años al Valle de los Caídos. Se calcula que hay unos 33.833 cadáveres en el Valle de los Caídos. De ellos, las cifras de los republicanos también bailan, pero están en torno a los 12.000 republicanos aproximadamente. Un problema a la hora de trabajar con estas cifras, bueno, les diré que bueno, van a ser trasladados van a ser trasladados cadáveres desde las provincias de todo el territorio nacional, salvo de Orense, A Coruña y Santa Cruz de Tenerife. Cuando se empezó a plantear la necesidad de devolver estos restos mortales a sus familias y a sus provincias de origen, uno de los primeros problemas que se encontraron pues es que en muchos casos los osarios se han derrumbado, la conservación no es muy buena, los huesos están mezclados, con lo cual es difícil que se pueda devolver los muertos a sus familias. También es verdad que desde 1954 algunos restos se fueron exhumando. Bueno, un proceso complicado. Y cuando se pide que se exhumen todas esas fosas,
hay que tener también presente, como les comentaba, las circunstancias en que están esas fosas, los lugares donde están y qué se va a encontrar uno una vez que se abra. Porque las fosas no son solo fosas de represaliados. Las fosas estaban abiertas y allí iba todo el que se moría y no tenía un duro. Por lo tanto, cuando se abre una fosa, uno se puede encontrar gente con un tiro en la nuca, alguien que se ha muerto de hambre o alguien que se han encontrado muerto en la calle. No es fácil abrir una fosa y extraer las personas que están en esas fosas. Y luego, una vez que se abre y se comienzan a discernir quién ha muerto de un tiro en la nuca y quién ha muerto de hambre o ha muerto de muerte natural, pero es un indigente y no tiene lugar donde ser enterrado de manera más digna, ¿cómo hacemos el proceso de devolver esos restos a sus familiares? Es verdad que en Andalucía se está creando un banco de ADN, pero muchas familias se dispersaron después de 1936 porque se fueron al exilio, porque se fueron a otras poblaciones, porque desaparecieron. Por lo tanto, no hay ADN de todo el mundo. E incluso si hubiese ADN, otra cuestión es que el ADN que se pueda extraer de esos restos, porque esto no es el CSI, eso es ficción, ¿vale? Eso es la película. Si se consigue extraer ADN, que sea ADN con la suficiente capacidad como para poder ser comparado con algún familiar. Y luego, si ese familiar que ha aparecido en el banco de datos es un familiar cercano, es por línea femenina, es por línea masculina, es decir, todo esto es un proceso muy complejo y muy caro. Por lo tanto, no les estoy diciendo tampoco que no se deba de hacer, solo que hay que tener paciencia y aceptar la realidad. Se está haciendo un trabajo y se está poniendo mucho ahínco en rescatar a todas esas personas y dignificarlas y devolvérselas a sus familiares, pero no siempre se va a poder realizar. Y eso es la realidad en la que nos movemos. Y esto lo he metido esta mañana, porque son los datos que nos facilitaba anoche el secretario de Estado. Actualmente el Gobierno tiene en marcha un plan de choque para solucionar el tema de las fosas y se calcula que tienen previsto que en un plazo de 6 años estarán estudiadas todas las fosas, se sumarán aquellos restos que se puedan, los que no se dignificarán. Y se hará lo que se pueda. Pero el plan es llevar a cabo esa labor ingente. Nos comentaba que, no recuerdo cuánto era, pero que el 60% del presupuesto actual de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática está destinada al tema de las fosas. Hoy en día, a fecha de hoy, se está interviniendo en 358 fosas, priorizando principalmente las grandes fosas, las de Ciudad Real, las de Jaén, la de Huelva. Aquí se está trabajando en Picorreja, por ejemplo, en Sevilla Capital. Ya estamos, y en eso es un proyecto que lleva también el profesor Álvarez Rey, la profesora Oliva Rodríguez, en el que también estoy trabajando yo misma, que es la exhumación de la fosa de Osuna, y que colaboran también compañeros de la UPO. Bueno, como les digo, es un trabajo que se está haciendo y que creo que hay que dar su
pues darle su justa publicidad y ponerlo en situación. Bueno, cambio de represión, paso a la represión, a otro tipo de represión, el tema de las cárceles. Esas cifras que tienen ustedes ahí está sacado del anuario estadístico, pero también son unas cifras que hay que matizar. ¿Por qué? Estas son cifras oficiales del franquismo, con lo cual, bueno, son las que tenemos, pero miren, en 1949 se puso en marcha una comisión internacional contra este tipo de regímenes para hacer un seguimiento. Principalmente se pensó en Rusia, pero luego se hizo extensible. La traducción al español no es muy buena, pero bueno, en español lo llamaríamos Comisión Internacional contra el Régimen de Concentracionario, sobre los regímenes que tienen campos de concentración, que tienen presos políticos. Principalmente, como les decía, se puso en marcha para estudiar el tema de Rusia, pero pronto se dieron cuenta de que estaba el caso de España, que estaba el caso de Grecia, etcétera. Esa comisión vendrá a España en los años 50, trabajó en condiciones muy difíciles y aunque no fueron capaces de aportar cifras concretas, lo que sí dejaron muy claro es que esas cifras no eran exactas, que esas cifras estaban manipuladas. Bueno, eso quizás sea otro trabajo que haya que seguir, en el que seguir avanzando. Ahí tienen ustedes imágenes de algunas de esas cárceles. Esta es los presos políticos en la cárcel de Ranilla en los años 40. Esta es la del puerto de Santa María. Esta es la de la cárcel de Carmona, donde estuvo Julián Besteiro y donde fallece Julián Besteiro a causa de una enfermedad infecciosa. En estas cárceles la gente se moría de hambre, se moría de sed, se moría de torturas, se moría de enfermedades que no mataban a la gente de fuera, a la gente que estaba fuera, pero que sí te mataban en la cárcel. Y si por las condiciones de vida infrahumanas no era suficiente, encima eran sometidos a todo un proceso de reeducación. Pues el canto del carro al sol, la misa, que les voy a contar que no sepan ustedes. Otro tema importante, los campos de concentración. Campos de concentración esparcidos por toda la geografía nacional. Ahí tienen ustedes un mapa de esos campos. Se estiman en 300 los campos de concentración esparcidos por toda España. Las cifras de las personas que pasaron por esos campos de concentración, como veis, también tienen un arco importante, entre 700.000 y 1 millón de españoles serían recluidos en estos campos de concentración durante aproximadamente un promedio de 5 años. Hubo los que estuvo más y hubo los que estuvo menos, pero bueno, haciendo un promedio, pues estuvieron unos 5 años. Campos de concentración de libro, todos conocemos los campos de concentración nazis, pero también están este tipo de campos de concentración, como veis. Bueno, lo único que lo diferencian obviamente de los campos nazis es que aquí no tenemos cámaras de gas, tenemos iglesias.
Aquí tenéis el campo de concentración de Castuera y el de Albatara, perdón, en Alicante. ¿Qué hacían estos presos? ¿O qué pasaba con estos presos? ¿Qué pasaba con estos hombres que estaban en estos campos de concentración? Bueno, pues para empezar, el régimen se dio cuenta de que, bueno, en primer lugar, las cárceles estaban saturadas. Era imposible jurídicamente llevar a cabo juicios rápidos, y en algunos casos tampoco interesaba. Era una situación complicada y se dieron cuenta de que ahí tenían una mano de obra barata. De hecho, en la mentalidad de los golpistas y de los sublevados, empezó a calar muy rápido la idea de que los perdedores de la guerra tenían que pagar y que eran los responsables, ellos, los que no se habían sublevado, eran los responsables de la destrucción del país. Y por lo tanto, el mundo al revés. Y por lo tanto, como responsable de la destrucción del país, tenían que reconstruir el país. Y eso es lo que nos va a llevar, pues, a esta mano de obra, barata. Miren, en 1937 Franco va a firmar un decreto por el que se reestructuraba un tanto o se creaba mejor dicho, un sistema para para, como les digo, esta mano de obra esclava. En ese decreto, Franco, graciosamente, concedía el derecho al trabajo a los prisioneros de guerra. Literalmente, les concedía el derecho al trabajo. Eso iba a crear, como les decía, un doble sistema. Por un lado, el sistema de redención de penas por el trabajo, destinado a personas que habían sido condenadas por los tribunales militares a penas de prisión. Un sistema que permitía a los condenados reducir días por trabajo. Y luego se creaba el sistema de batallones de trabajo, que eran los que estaban en buena parte en campos de concentración, pero también en cárceles que no habían sido juzgados. Estos batallones de trabajo, en ellos se encuadraban las personas clasificadas como desafectas al llamado movimiento nacional y que todavía no habían recibido condenas por los tribunales y por lo tanto no podían acogerse a ese sistema de redención de penas por trabajo. Estos batallones de trabajo pues serían los que, por ejemplo, se utilizarían para construir defensas, para construir carreteras, para construir puentes, para construir el Valle de los Caídos. Aquí en Sevilla, pues fueron los que construyeron el famoso canal de los presos del Bajo Guadalquivir. Y dejaríamos aquí, y voy a ir acelerando un tantito, lo que es la represión física para pasar a la represión económica. Miren, en el caso de la represión económica, que básicamente se basa, por un lado, en lo que son las incautaciones de bienes que comienzan a ponerse en marcha desde desde el mismo 1936, con un bando de guerra de Queipo que da origen, que comienza a poner en marcha esa incautación de bienes. Aquí
aquí en Sevilla, hasta la creación del Tribunal de Responsabilidades Políticas ya en los años, ya en el 40, y que va a absorber todo lo que es el proceso de incautación de bienes. Se funden ambos procesos. Andalucía, las universidades andaluzas fuimos pioneras en ese estudio, y ahí tienen los datos que obtuvimos en un grupo de investigación que se creó, que dirigió Fernando Martínez, y que dio como origen a un libro que se llama El botín de guerra. Aunque alguien dijese por ahí que Fernando se había gastado el dinero en no sé qué, doy fe de que a mí se me pagó, y de que ese libro está, y pueden ustedes consultarlo, y esos son los resultados. Las sentencias de ese botín en Andalucía ascendieron a más de 120 millones de pesetas. Es un trabajo no cerrado. Uno de los principales problemas con lo que nos encontramos es que buena parte de la documentación había desaparecido. En el caso de Sevilla fue muy poca la documentación que encontramos. Solo estaba la documentación completa del Tribunal de Sanlúcar la Mayor, nada más. No había mucho más. Eso sí, pudimos vaciar los boletines oficiales de la provincia, que ahí sí aparecía todo el tema de incautación de bienes. En otras provincias en otras provincias como por ejemplo Granada sí que estaba toda la documentación, pero la habían desgajado y estaba separada, con lo cual aquello fue un lío tremendo. Pero bueno, es un trabajo que se hizo. Lo he metido aquí porque también es un trabajo que surgió a raíz del tema de responsabilidades políticas. El siguiente gran trabajo que hicieron las universidades andaluzas, y en el que también fuimos pioneros, es el tema de la represión de la masonería, un trabajo que dirigió el profesor Leandro Álvarez Rey, en el que participamos algunos profesores de esta universidad. Bueno, pues aproximadamente 300, descubrimos que 300 masones fueron asesinados solo en Andalucía por los golpistas en los primeros meses de la guerra. Pudimos cruzar ambas bases de datos. Nos faltaría por terminar y por poder cruzar la tercera gran base de datos que estamos creando, que es la del exilio. Pero bueno, eso cuando Fernando deje la Secretaría de Estado quizás podamos retomar y cerrar ese tema, pero algún día podremos tener en línea esas bases de datos y que esté al servicio de todos los investigadores. ¿Qué más? Pues tenemos también depuraciones profesionales. Las primeras depuraciones que se hicieron fue en la judicatura, obvio. ¿Quiénes iban a llevar a cabo las depuraciones? Eso, ¿quiénes iban a ser los que se encargasen de juzgar a todos estos ciudadanos que iban a ser represaliados? Los jueces. Por lo tanto, lo primero que había que depurar era los jueces. Fue la primera depuración que se hizo, pero luego se depuraron funcionarios, todos los funcionarios, magisterio, médicos, ejército, abogados, funcionarios de todos. Cuando hablo de funcionarios, desde el cuerpo de correos hasta bedeles, todo fue depurado. Depuraciones y, por último, la represión femenina, que les decía
es una represión diferente. Represión diferente, porque se ha descuadrado un tanto, bueno, es igual. Una represión diferente, porque los hombres solo van a ser represaliados por cuestiones políticas, ideológicas, pero nunca por ser hombres. En el caso de las mujeres, van a ser represaliadas por ser mujeres, primero. Luego por ser mujeres republicanas, o por ser madres de, o por ser esposas de, o hijas de. Pero por ser mujeres, sencillamente van a sufrir un tipo de represión, además en muchos casos diferentes. Por un lado, sabemos que entre un 2 y un 5% de las personas fusiladas eran mujeres. ¿Sabremos las cifras de las fusiladas mujeres? No. Creo que ni siquiera nos podremos acercar a ese tema, pero se calcula que está en torno a esa. Y aquí os decía castigos específicos de las mujeres. Rapadas, humilladas, haciéndoles tomar aceites de resino, paseadas después por las ciudades, en muchos casos rapadas, a las que se les daba aceite de resinos, se las paseaba por los pueblos y luego se les llevaba a las tapias del cementerio del pueblo de al lado para ser fusiladas, como el caso de las mujeres como el caso de las mujeres de Villena, que sufrieron todo ese calvario para luego ser llevadas al cementerio de Gerena, donde serían asesinadas, violadas en las cárceles de forma sistemática a lo largo de no solo de los años de la guerra, sino también del primer franquismo y mucho más. Y esto es un castigo exclusivo femenino. En la anterior ley de memoria democrática se intentó de alguna manera reponer este daño. En Andalucía se abrió un proceso para que todas aquellas mujeres que estuviesen vivas y que hubiesen sufrido este tipo de violencia, pues se presentasen y se les iba a dar una compensación económica por ese sufrimiento. No era tanto por el dinero, sino por alguna manera por dignificar a esas mujeres. Fueron muy pocas las que hicieron acto de presencia. Sabemos que muchas, y lo sabemos porque off the record, fuera de cámara, fuera de micro, lo decían, no se lo habían comentado ni siquiera a sus familias, no lo sabía nadie y no querían volver a pasar por esa vergüenza. Por lo tanto, tampoco tendremos las cifras de este castigo. Presas que igual que con los hombres pasaron por la reeducación y por la esclavitud. Pues dedicadas a hacer ajuares para señoritas, para hacer uniformes, a limpiar conventos, a limpiar edificios públicos, etcétera, etcétera. Y un tema sangrante, los niños. Los niños robados, que eso todos hemos oído hablar de los niños robados argentinos, pero pocos de los españoles. Y esto ocurre desde el minuto cero. Las mujeres eran encarceladas o bien embarazadas o bien con sus críos de diferentes edades. En muchos casos esos niños luego le fueron arrebatados a sus madres y fueron adoptados por familias de bien, pues cercanas al régimen
Y esto es un fenómeno que dura hasta los primeros años de la democracia, porque lo que comenzó siendo una forma de represión, pero también una forma para los vencedores que consideraban que estos niños tenían que ser librados de esa mala influencia de unos padres pecadores, pues se terminó convirtiendo en un negocio. Estos niños terminaron siendo vendidos, como ven ustedes ahí, pues Enriqueta pues por 25.000 pesetas, Rosa por 100.000 o por 10.000, bueno, fueron variando. Se terminó convirtiendo en un auténtico negocio. Y sí, esto es en cuanto a las personas que sufrieron, digamos, la represión más directa por estar encarcelados, por haber sido asesinados. La población en general sufriría otro tipo de represión. Miles de personas tuvieron que pasar por los comedores del auxilio de invierno o del auxilio social para comer, pero la comida no era gratis. A cambio de poder comer, tenían que pues cantar el Cara al Sol, escuchar misa, bueno, hacer unas declaraciones de afinidad al régimen. Ese no fue el origen del auxilio de invierno. Yo tengo la teoría que cuando Mercedes Sáenz de Bachiller crea el auxilio de invierno, realmente tenía una visión de beneficencia, una visión humanitaria, sencillamente de ayudar a la población de la retaguardia en general que se estaba muriendo de hambre. Pero muy pronto, bueno, pues la parte más dura de la sección femenina, encabezada por Pilar Primo de Rivera, le hincaría el diente al auxilio de invierno, y eso ya se convirtió en adoctrinamiento puro y duro. Bueno, cierro con esta imagen que yo he llamado de víctimas de ayer y hoy. Todavía hay familias directas, vivas, de estas personas que fueron asesinadas, que fueron represaliadas y que piden justicia, sencillamente, pues por lo menos saber, poder llevar algún ramo de flores o sencillamente ir a rezar a algún sitio donde estén sus familiares. Bueno, pues hasta aquí mi charla sobre guerra civil y represión. Podía seguir mucho más, pero creo que es hora. Muchas gracias.